Bien, hermanos, bueno, en esta noche tengo la oportunidad de traer la palabra de Dios y ahí está el título de la enseñanza, es ¿qué significa ser discípulo? Y cuando escuchas la palabra discípulo, seguro se te viene a la mente los 12 discípulos, ¿no? Seguro que sí, ¿no? Y eso está en Mateo. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 10. Mateo, muchas gracias. ¿Qué significa ser discípulo, hermanos? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Te has hecho alguna vez la pregunta de qué significa ser un discípulo de Jesucristo? Bien, cuando hablamos de qué significa ser discípulo, rápidamente se nos viene a la cabeza, se nos viene a la mente a recordar acerca de estos 12 discípulos llamados por el Señor Jesucristo para ir y predicar la palabra de Dios. Fueron los primeros en salir a hacer esta gran misión. ¿Cuál era esa gran misión? Ir a predicar, ¿no es cierto? Sencillamente. Pero vamos a leer el versículo, los primeros versículos del capítulo 10, leemos, dice así: entonces hizo un llamado a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Hermano, les estaba diciendo que cuando nosotros pensamos en los discípulos, rápidamente se nos viene al recuerdo los que son estos 12 discípulos, pero no tan solo esos 12 discípulos, sino también se viene al recuerdo de grandes siervos de Dios que se mencionan en la palabra de Dios: Abraham, Sara, Job. ¿A quién admiras de la Biblia? ¿A Pablo? ¿Alguien a Judas? No, pero Judas, no el Iscariote, ¿no? Sino hay otro. ¿Sabían que hay otro Judas en la Biblia, no? No, uno de los... Exacto, muy bien. Están entendiendo. Entonces, a veces nos imaginamos, hermanos, y viene al recuerdo personas pues extraordinarias, ¿no? Personas que destacaron siguiendo al Señor, ¿no? Pero esto fue así siempre. Dios llamó a personas, a eruditos, con habilidades especiales, sabios, filósofos, entendidos. ¿A quién llamó el Señor Jesús? Llamó, bueno, vamos a decirlo así, a personas comunes y corrientes. El llamado que hace el Señor Jesús, el llamado a que nosotros seamos discípulos, va a hacer este llamado a personas comunes y corrientes. Ahora, este llamado tenía un propósito. Ellos tenían que comenzar a difundir. ¿Qué cosa tenían que comenzar a difundir? El evangelio. Por doquier. Por aquí, por allá, por donde fueran, tenían que ir a predicar el evangelio. Pero antes de eso, ellos tenían que aprender a seguir al Señor Jesús. Para difundir el evangelio, ellos tenían que aprender de el mejor maestro de Jesús. Los discípulos, luego de que fueron llamados por el Señor Jesucristo y después de haber aprendido del Señor Jesucristo, les va a dar la gran comisión, ese envío, esa gran comisión para proclamar el evangelio. Y eso fue hace tiempo, ¿no es cierto? Yo pregunto, ¿seguirá siendo igual en estos tiempos? ¿Seguirá siendo igual? ¿Qué dicen ustedes? Pues sí, sigue siendo igual. Así como Jesús llamó y envió a sus discípulos, hoy también veremos, hermanos, que el Señor Jesús sigue llamando discípulos y enviando discípulos
para que prediquemos el Evangelio. Pero antes de iniciar ya esta enseñanza, vamos a orar. Padre amado, Dios poderoso, Padre, tú llamas a cada uno de nosotros a que seamos tus discípulos, a que te sigamos, aprendamos de ti y podamos predicar el Evangelio. Y tú nos diste a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para poder aprender de Él y poder anunciar el Evangelio. Enséñanos en esta noche por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Me han traído agua helada. Sí, mejor, por favor, la cambiamos porque ahorita no estoy tan bien de la voz. Muchas gracias, hermano. Gracias. Ahí de repente alguien quiere agua helada. No puedo tomar ahorita agua helada. Bien, seguimos. Entonces lo primero, hermanos, en este llamado, para después ser enviado, Jesús va a hacer el llamado, pero no lo va a hacer de forma genérica. Cuando Él va a llamar a los discípulos, no va a decir, a ver, todos los que veo acá, pescadores, hagan una fila. ¿Qué más había? Publicanos, otra fila. ¿Qué más había? Bueno, Judas era tesorero, ¿no? Tesorero, haga una fila. No es que el Dios hacía, llamaba así de manera que vengan todos y les ponían un código por ahí. No, el Señor Jesús cuando va a hacer un llamado, lo va a hacer por nombre. Por nombre lo va a hacer. Y en Mateo capítulo 10, versículo 2, que aparezca esa lista, hermanos, no es por nada, no es por casualidad. El Señor Jesús tenía un propósito y este detalle, hermanos, este detalle es muy importante. ¿Por qué? Porque entiendes que para Dios tú eres importante. Eres muy importante para el Señor Jesús. ¿Y sabes cómo Él lo demuestra? Llamándote, cuando hace un llamado por tu nombre. Cuando llama a Simón Pedro, lo llama que le siga, y el Señor Jesús sabía quién era Él. ¿Cómo lo conocemos al discípulo, a este Simón que después se llama, que le ponen el sobrenombre de Pedro? ¿Cómo se conocía? Como él, el hombre que era tranquilo, calmado, amor. Dice que cuando le dijeron defiende a Jesús, él sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los que venía a apresar. ¿Cómo entonces muchas gracias, hermano. ¿Cómo lo podríamos considerar? Como un hombre impetuoso. Gracias. Como un hombre impetuoso, hermanos, como un hombre explosivo y también como un hombre que hablaba sin pensar. Muchas veces en la emoción, él decía, no te preocupes, yo te seguiré hasta la muerte. Así le dijo al Señor Jesús, ¿no es cierto? Pero cuando llegó el momento, ¿qué pasó? ¿Le negó cuántas veces? Y el Señor Jesús se lo dijo, antes de que cante el gallo, Pedrito, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces, hermanos. El Señor Jesús conocía muy bien a los que llamaba, hermanos, muy bien los conocía. Por ejemplo, también conocía a los de perfil bajo. Tú dirás, no, el Señor Jesús a mí no me ha llamado porque yo soy muy calladito, muy calladito. Me dicen que haga algo, yo estoy allí, ¿no es cierto? No creo que me llame el Señor Jesús como de repente acá el baterista que hace todas sus, o los que están acá adelante, ¿no? El Señor Jesús también llamó a un hombre así que le gustaba estar tras del telón. ¿Quién es ese discípulo? Andrés. Andrés, ¿no? También pescador como su hermano, pero era todo lo contrario a su hermano. Este hombre no buscaba para nada el protagonismo. Para nada, ¿no? No le gustaba estar adelante así como a mí, ¿no? Para nada le gustaba el protagonismo. Él solía más bien perfil bajo. Pero mira, él es en Juan, en el capítulo 1, versículo 41 al 42, él
lo menciono. Él le gustaba, ¿sabes cómo trabajar? Trabajaba en esos que de repente estaban ahí en la banca mirando, él se acercaba y les llevaba el evangelio. Y traía a Cristo, a muchas personas las llevaba a Cristo. Él era un evangelista así, de sangre, innato, voy a decirlo así. Él solía llevar a otros a los pies de Jesús. Y como les decía, hermanos, el Señor Jesús conocía a cada uno. También llamó a la dupla que le pusieron los hijos del trueno. ¿Quién era esa dupla? Santiago y Juan. Santiago y Juan, ¿no? Sí, así que ten cuidado cuando le pongas Santiago a tu hijo, ¿no? Rudy, disculpa. Mateo el levita, ¿no? El traidor. Lo conocían a Mateo como el traidor. ¿Quién apostaría por un traidor acá? Nadie, ¿no es cierto? Pero ¿por qué le llamaban el traidor a Mateo? Porque él estaba trabajando para los romanos, que los romanos eran los que estaban subyugando, estaban esclavizando, habían tomado el poder de toda Judea, ¿no? De todo Israel. Pero es considerado un hombre pecador y traidor y un hombre muy marginado, pero el Señor Jesús lo llamó. Bueno, podríamos seguir hablando de muchos, bueno, de 12 en realidad, 12 nomás son los que menciona aquí para comenzar. Pero hermanos, Jesús no nos llama en grupo, como les volví a decir, no nos llama en grupo, nos llama por nombre. Y hoy de repente yo también me he sentido así, les confieso que sí, lo he sentido, muchas veces lo he sentido, que muchas veces me puedo sentir invisible o insignificante o poco importante. No sé si alguna vez te has sentido así. De repente alguna vez te has sentido que otras personas sí están avanzando, pero tú tal vez no. El Señor Jesús te conoce muy bien, hermanos, y sabe también tu potencial, y sabe qué es lo que tú puedes terminar siendo. Y Él también en las manos de Jesús puede ser un gran discípulo del Señor. Amén. ¿Crees en eso? O el Señor Jesús, y por más que hayamos de repente fracasado, equivocados, porque acá los discípulos se equivocaron muchas veces. El Señor Jesús, con cuánta paciencia o con cuántas veces le decía, uno le decía, Señor Jesús, yo quiero estar a tu lado cuando estás en tu reino, yo quiero estar ahí a tu lado, ¿no? Uno de los Boanerges, uno de los hijos del trueno. Y el Señor Jesús, si supieras lo que pides, ¿no? Si supieras lo que pides, porque si quieres estar a mi lado, vas a estar ahí en la cruz conmigo, muriendo. Dios te conoce, hermanos, y te conoce a detalle, y Él lo demuestra. Por ejemplo, el versículo de Lucas capítulo 12, en el versículo 6 y 7, ¿qué dice acerca del cabello? Dice que Él tiene contados los cabellos de cada uno, hermano. Sí, aunque en algunos creo que es más fácil recordar, ¿no? O contar. Por ejemplo, a mí es más fácil, ¿no? Sí, es más fácil. Pero Dios, hermanos, nos conoce muy bien y Él lo demuestra. Por ejemplo, al contar el número de nuestros cabellos, Él sabe la cantidad. Dios no tan solo sabe, hermanos, tu nombre, sino también te conoce perfectamente. Te conoce perfectamente y hace ese llamado. Con todas tus cargas hace ese llamado. Pero yo quiero terminar este punto preguntando, ¿cómo vas a responder a este llamado? ¿Cómo vas a responder? Ya, el Señor Jesús sabe de qué picojeas, sabe cuáles son tus fortalezas, sabe cuáles son tus debilidades, sabe cuáles son tus tentaciones, pero aún así el Señor Jesús te sigue llamando. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para transformarte y poder ser un efectivo anunciador del Evangelio. Amén. Amén. Así es. Él tiene el poder. Él lo puede hacer. Pero tú, la cosa es, ¿cómo es que tú respondes al llamado del Señor Jesús? ¿Cómo respondes a ese llamado que lo hace Él? Sí, tú. Sí. Luis, David,
Verónica, Julia, Víctor, Lucho, Pedrito, Pablito, Santiago. ¿Cómo vas a responder al llamado del Señor Jesús? La segunda cosa que quiero mencionar, hermanos, es que una vez que eres llamado por el Señor Jesús, Él ahora te dice, tú eres mi discípulo. Y la pregunta es, ¿qué significa ser discípulo? Bueno, la palabra discípulo, hermanos, significa aprendiz. Sencillamente, aprendiz. Un discípulo es alguien que imita. Y cuando el Señor Jesús va a decirle a estos, les va a decir, vengan conmigo para que me imiten, para que me aprendan y me imiten, Él va a utilizar una palabra así, sencilla, concisa, directa, es decir, sígueme, sígueme. Por ejemplo, a Pedro y a Andrés, voy a mencionar los versículos, en Mateo 4 y en Marcos 1:17, Él les dijo, venid en pos de mí. Pero si tú te vas a otras versiones, Él va a decir, ven y sígueme, sígueme. A Jacobo y a Juan también le dijeron, sígueme. A Mateo le dice, sígueme. Al joven rico también le dijo, cuando el joven rico se acerca y le dice, Señor Jesús, ¿cómo haré para entrar al reino de los cielos? Y el Señor Jesús le dice, ¿has guardado los mandamientos? ¿Cómo le responde? Desde mi juventud, ¿no es cierto? Desde pequeñito lo he hecho. Desde el pequeñito he sido intachable en guardar la ley. Entonces deja todas tus posesiones, ven y sígueme. Bueno, el joven rico, como tenía muchas posesiones, no quiso seguirle. En Mateo capítulo 16, en el versículo 24, el Señor Jesús ahora sí le va a decir a sus 12 discípulos, va a ser un llamado general. En Mateo 16, 24, el Señor Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando el Señor Jesús llama a las personas, te llama a ti y a mí a ser su discípulo, va a implicar que te dejes de mirar a ti mismo y a decir, yo ya no, sino Cristo que vive en mí. Antes ellos decían, quisiera tener, Pedro diría, ¿no? Simón, quisiera tener una flota de barcos. Me imagino, ¿no? Así. Él con su hermano Andrés. Andrés, habla pues, ¿quieres o no quieres? Sí, ¿no? Con Andrés calladito, ¿no? Sí, una flota y cuántos a mi mando y podríamos poner empresas, ¿no? De pescados y todo esto. Pero cuando comienzan a conocer al Señor Jesús, le va a cambiar toda esa forma de pensar de manera terrenal, ¿no? Por ejemplo, yo de chiquito quería ser futbolista. Cuando conocí al Señor Jesús dije, no, el fútbol no es para mí, ahora voy a predicar el evangelio. Y los que me ven jugar también saben que mejor es estar en Cristo, ¿no? Así es, amén, dice Roberto. Bien, entonces, hermanos, seguir a Jesús implica es morir a uno mismo y vivir para Él. Y vivir para tu Salvador. Y eso lo podemos ver en seguir a Jesús en Marcos, en capítulo 12, en el capítulo 12, por favor, Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos capítulo 12, versículo 30. Un versículo que muchas veces lo hemos leído. Y dice, mira, dice así, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué significa esto, hermanos? Seguir a Jesús es ya no mirarme a mí, sino morir a mi carne para poder vivir para Cristo. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a implicar? 3 cositas importantes, acuérdate, ¿ya? Lo primero, lo que acabamos de leer, mente. Con la mente.
los discípulos, cuando el Señor Jesús les dice, sígueme, ellos comenzaban a escuchar ¿qué cosa por parte del Señor Jesús? Sus enseñanzas, ¿no es cierto? Su palabra. Comenzaban a aprender por medio de lo que el Señor Jesús comenzaba a hablar a través de parábolas, a través de sus predicaciones. Ellos comenzaban a tener aquí en su mente todas sus enseñanzas. Con la mente, con el corazón, seguirle a Jesús con el corazón, hermanos. Ya no es tan solo esas enseñanzas, sino decir, ahora yo que conozco de ti, conozco de tu palabra, yo quiero ser leal, quiero ser fiel a ti. Quiero seguirte siendo fiel, dedicado a seguir y a enseñar y a aprender y a poder demostrar quién es mi maestro. Pero hacerlo con el corazón. Y lo tercero, estaba hablando de la mente, las enseñanzas con el corazón, ¿no? Siendo leal, dedicado a Dios. Y lo tercero, hermanos, sería nuestras acciones. Dice, con todo nuestro ser. Vivir con nuestras acciones significa, y eso es lo que vamos a ver más adelante, ser un representante, un embajador de Jesús por donde quiera que vayas, hermano. Amén. Entonces, seguir a Jesús, ser un discípulo. ¿Qué significa ser un discípulo? Es alguien que lo sigue. El Señor Jesús dijo, sígueme. ¿Para qué? Para que tú aprendas mente, corazón y con todo tu ser. Eso significa ser discípulo. Eso significa ser discípulo. Y ese es el llamado que el Señor Jesús está haciendo a los 12 y también a los que venimos a la fe. Amén. Amén. ¿Te ha llamado el Señor Jesús? Amén. Sí, por ahí algunos, menos mal. Con esos ya podemos hacer mucho, porque fueron 12 y con esos 12, se transformó el mundo. Hermanos, hay algo interesante acá en la Biblia, que todo seguidor del Señor Jesús se le va a llamar discípulo y en el Nuevo Testamento, la palabra discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento, 269 veces. Pero si vamos a Hechos, al capítulo 11, por favor, acompáñame a Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 26, Hechos 11, 26. Mira lo que va a pasar, ¿ah? 11:26. ¿Estamos? ¿Amén? ¿Sí? Dice, y los discípulos de Jesús, ya, ellos, para dar un poco de contexto, dice, y se congregaron ahí todo un año, ¿no? Con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, o sea, a los seguidores de Jesús, a los discípulos, ¿cómo se les llamó? Por primera vez, ¿cómo se les llamó? Cristianos. ¿Sabes cuál es lo interesante acá? Que tanto discípulo como cristiano significan lo mismo. Discípulo y cristiano significan lo mismo. Un discípulo, un seguidor del Señor Jesús, con la mente, con el corazón y con todo el ser, entonces, ese es un discípulo. Muy bien, entiendo que ese es un discípulo. Y como discípulo, también eres un cristiano. En estos tiempos, hermanos, me he cruzado con muchas personas que dicen ser cristianas. Muchas personas que dicen, no, sí, yo creo en el Señor Jesús, mi rosario. Cuando yo paso por la iglesia, por ahí, me hago con la persinada y todo esto. O no, yo soy cristiano. Pero su mente, su corazón y sus acciones no van de la mano con ese título, con ese nombre de cristiano. Yo pregunto, si eres cristiano, ¿eres discípulo? ¿Qué dicen? Sí, ¿no? Si eres cristiano, eres discípulo. Pero si no eres discípulo, ¿podrás ser cristiano? ¿Qué dicen ustedes? Si no eres discípulo, ¿podrás ser cristiano? No se puede ser cristiano si no eres discípulo, ¿no es cierto? Soy cristiano, soy discípulo. Pero ¿podría decir soy cristiano pero no soy discípulo?
No podemos decir eso, porque los dos significan lo mismo. No podemos decir eso. Entonces, cuando tú digas, yo soy cristiano, es porque eres un discípulo del Señor Jesús. Y si no eres un discípulo, es que no eres cristiano, es que no estás en la fe. Es que tu fe no es genuina. Porque la fe en Cristo Jesús se vive ¿con qué? Con la mente, con el corazón y con todas nuestras acciones, ¿correcto? Lo dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que aprender algo acá que es muy importante. Y cuando digas soy cristiano, tienes que recordar primero, soy seguidor, soy discípulo. Esto nos enseña que ser cristiano, hermanos, no es solo creer o mencionar, soy cristiano. No basta con esto. Si eres cristiano, si dices yo creo en Cristo, es vivir conforme a su palabra, con la mente, con el corazón y con todo nuestro ser. Amén. ¿Cuántos viven así? Amén. Amén, hermanos. Qué bien, qué bien. Bien, avancemos, hermanos. Estábamos viendo qué significa ser discípulo. Ahora, los discípulos, hermanos, son enviados. ¿A qué son enviados? Pues vamos a Mateo, regresamos al libro de Mateo. Al libro de Mateo en el capítulo 10, versículo 5 al 8. Ahora vamos al capítulo 10, versículo 5. ¿Sí? Amén. Mateo 10, 5 al 8. Vamos a leerlo. Dice así. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, dice, predicad diciendo, el reino de los cielos es cercano. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Si de gracia recibisteis, de gracia, dad de gracia, ¿no es cierto? Dad de gracia. Jesús, hermanos, el Señor Jesús, una vez que ya les había enseñado qué significa ser discípulo, qué significa ser cristiano, entonces el Señor Jesús los va a enviar. Te va a enviar. Una vez que ya entiendes que llevas tu discipulado, no es para que tengas el libro y digas, mira, llevé mis, ¿cuántas lecciones son de discipulado? 17, unos dicen 18. De repente han aumentado una, ¿no? No sé. Pero hay 18 creo, ¿no? 17, bien. El Señor Jesús, hermanos, te hace un discípulo, pero no es para que tú estés sentadito en esa banca. Disculpa, es duro. No es para que solo vengan los domingos acá a poder librar tus cargas o poder decir, pastor, hermano, hermana, le quiero contar mis penas de toda la semana, o ore por mí. Disculpen, es duro lo que de repente para muchos es duro y disculpen por eso, pero la Biblia nos enseña esto. Y esta es la verdad, y mejor la verdad, ¿no? Mejor es la verdad. Jesús, cuando llama a los discípulos, no los llama para que estén sentaditos en su banca, hermanos. Él comienza a promover su obra, y ustedes van a ser los que van a promover mi obra. El Señor Jesús los llama no a quedarse en Jerusalén, sino, ¿qué dice? Vayan ¿a dónde? A Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. En Mateo capítulo 28, en el versículo 19 y 20, que este es uno de los versículos claves que todo cristiano, todo discípulo lo debe saber, y se llama la gran comisión. Exacto, hermanos, la gran comisión. Jesús, una vez que les enseñó a ser discípulos, el Señor Jesús les va a dar las instrucciones claras.
Y esas instrucciones claras, hermanos, la vamos a encontrar en la palabra de Dios en Mateo en el capítulo 28 del 19 al 20, que dice así: por tanto, ahora que ustedes ya les enseñé todo lo que tienen que saber, ahora yo me voy. ¿A dónde se iba el Señor Jesús? Tenía que irse al cielo. Y les dice, por tanto, ahora, dice, id y hagan discípulos. ¿Cuál es tu función, hermano, hermana? ¿Cuál es tu función, iglesia, ahora que eres un discípulo del Señor? Es haced, es un mandato, no es si tú quieres, te levantas de la banquita y vas y haces discípulos. Hermanos, Dios dice acá claramente, id, o sea, levántate y anda y haz discípulos. Amén. A todas las naciones, no tan solo en Judea, sino de ahí sales a Samaria, ¿no? A todo Israel y de ahí hasta lo último de la tierra. ¿Hicieron caso? Lo hicieron. Salieron de ahí a Roma, Italia, Asia, Grecia. Muchos murieron, pero por el sacrificio de esas personas, tú y yo ahora estamos acá siendo seguidores de Cristo, siendo discípulos. Dice, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, somos enviados por Jesús a ser testigos. No solo, a ver, por ejemplo, en marzo, 12 personas, si Dios quiere, estaremos yendo a Lonya, a este viaje misionero que se hace una vez al año en provincia. Y misiones no tan solo es eso, hermanos, por si acaso, para que sepan todo. El equipo lo sabe, el equipo que sale a viajar lo sabe. Pero misiones, hermanos, no tan solo es ir a hacer un viaje una vez al año. Misiones tampoco es, hermanos, decir vamos a tener una conferencia misionera y eso es tan solo misiones. Hermanos, misiones es que nosotros somos enviados todos los días de nuestra vida. ¿Dónde? En nuestra casa. Cuando tú predicas a tu hija, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, cuando tú comienzas a entender que eres un llamado y que eres un discípulo porque eres cristiano, porque has venido a la fe en Cristo Jesús, tú entiendes que tu responsabilidad como varón, como esposa, es predicar la palabra de Dios en tu casa. Amén. A tus hijos, a tus hermanos, en tu escuela, para todos los que aún están en la escuela, o en la universidad, o donde estés, en el trabajo, en tu barrio. Y recordar que no vamos en nombre nuestro, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por último, cuando el Señor Jesús te llama, tú no estás solo. Como leíamos al final de Mateo en el capítulo 28, Él hace una promesa y Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Señor Jesús llama, cuando el Señor Jesús envía, el Señor Jesús nos da todo lo que necesitamos. Y regresando a Mateo en el capítulo 10, Mateo capítulo 10, en el versículo 9 y 10, va a decir el Señor Jesús lo siguiente. Mateo 10, 9, 10. Mateo 10, 9, 10 dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado,
ni de bordón, porque el obrero es, ¿qué cosa? Digno de su salario. Los discípulos estaban siendo llamados, el Señor Jesús les dijo, dejen su trabajo y síganme. Estaban siendo llamados a tiempo completo. Ellos no tan solo se iban a quedar en Judea, tenían que salir a Samaria y de ahí hasta lo último de la tierra. Por eso el Señor Jesús les dijo acá, no se provean de nada. Salgan y yo les voy a enseñar a confiar en el llamado que les estoy haciendo. Yo les voy a enseñar, hermanos, a que yo voy a satisfacer sus necesidades. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús acá, hermanos? A todo aquel que es llamado, que entiende que es un discípulo y que es un llamado a predicar el evangelio, porque todos los discípulos somos llamados, debemos esperar que Él satisfaga nuestras necesidades. Que lo primordial, hermanos, es predicar el evangelio. Amén. Es predicar el evangelio. No es decir, discúlpame, Señor, pero por razones de trabajo yo no te sigo. Discúlpame, Señor, pero tengo 7 cursos en la universidad, así que no voy a poder seguirte. Discúlpame, Señor, acá hay un equipo que va a Río Seco. ¿Cuántas horas son hasta allá? 2 horas creo, ¿no? Aproximadamente. Y también hay otro equipo que va a La Esperanza. Muchos decidirían, ¿no? Ay, cómo quisiera tener un carrito para poder ir. Pero como no tengo carro, no voy. Hermanos, podríamos estar haciendo una lista de obstáculos y la lista sería larga. Y muchas veces usamos lo que no tenemos para desobedecer, lo ponemos como excusa. Muchas veces decimos, Señor, si tuviese salud, yo haría tu obra. Podríamos decir, si supiera más de la Biblia, predicaría. Justo cuando estoy con un equipo de hermanos, estamos yendo a La Esperanza, hemos conocido a una hermana que se llama Luzmila. Y esta hermanita no tiene mucho tiempo de haber escuchado el evangelio. Esta hermanita, ella decidió ir a predicar a su familia. Y no la tenía fácil, porque ella decía, quiero que sepan del evangelio. Quiero que sepan que ahora, por ejemplo, mi corazón ya no guarda amargura, sino paz. Y yo quiero que esa tranquilidad, esa paz que me la ha dado Dios a través de Jesucristo, la sepa mi familia. Y tengo que hacerlo, aunque no lo sepa. Tú dirás, sí, yo también lo haría. Pero ¿saben lo que había pasado con ella? Ella tenía que cruzar el río Chillón. Tú dirás, toma el puente. No. Para poder llegar donde estaba su familia tenía que cruzar el agua, cruzar el río caminando. Y ella tiene 3 criaturas, hermanos. Y decía, ahora ¿cómo voy a cruzar ese río? Dios, ayúdame porque quiero ir a predicar. Ella en su súplica y en esta necesidad, porque entendía que ella era una discípula del Señor Jesús, dice que apareció un hombre fornido, así como el ujier Jonathan. Ese que no lo mueve nadie, que lo piensas 2 veces para meterle hombro. Y le dijo, ¿quieres cruzar? Y ella dijo, no lo pensó ni 2 veces, temerosa, muy temerosa, no lo pensó 2 veces y dijo, sí, quiero cruzar. Pasó a 1, pasó a 2, pasó a 3 y pasó a la hermana. Y en una de esas, algo punzocortante lo hiere al hombre, al varón este. Y ella, ay, Dios mío, lo que te ha pasado. Y le responde él, no te preocupes, yo cruzo todos los días por acá. Y estoy acostumbrado a esto no es nada. Dios proveyó para ella, de esa manera proveyó, pero ella pudo ir a predicar. Y cuando ya estaban todos, ella quería agradecer y le dijo, ¿cuánto te debo? ¿Cuánto te debo por hacerme cruzar con todas mis cosas y mis hijos? Le dijo, no te preocupes,
no te preocupes, ve nomás. Ella se fue contenta y agradeciendo a Dios que Dios provee. Amén. Dios provee y gloria a Dios por eso, hermanos. Hermanos, cuando Dios te llama, la provisión no va a venir antes de la obediencia. Por eso el Señor Jesús le dice, sígueme para que veas. Sígueme, vive por fe, sígueme y yo te voy a proveer. Amén. Hermanos, cuando Dios llama, Él respalda y Él cuida a los que envía. Pero primero Él va a pedirle a nosotros obediencia. Y después veremos la provisión, hermanos. En otras palabras, si tenemos a Jesús, tenemos todo, hermanos. Tenemos el llamado, tenemos la gran comisión y tenemos su provisión. Amén. Eso es un discípulo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y el Señor Jesús en estos momentos también está llamando a la fe, llamando a todos a que sean sus discípulos. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? Por tu nombre, ¿no? Acuérdate, lo hace por tu nombre. Y lo está haciendo ahorita. Ahorita a través de su palabra, el Señor Jesús te está llamando. La pregunta es, ¿vas a atender a ese llamado? ¿Y vas a poder quieres ver las maravillas de Dios? Lo que puede hacer con tu vida, transformarte y de pasar de ese impetuoso y airado hombre, como Simón, pasar a Pedro, el apóstol del amor. Cuando uno viene al Señor Jesús, el Señor Jesús te cambia. Pero sabes, tienes que dar ese paso de obediencia. ¿Quieres dar ese paso de obediencia? Vamos a inclinar nuestro rostro. Y si tú quieres dar ese paso de obediencia, porque el Señor Jesús te está llamando por tu nombre, pues es momento que digas, Señor Jesús, yo quiero ser tu discípulo. Señor Jesús, yo quiero seguirte con mi mente, con mi corazón y con todo mi ser. Señor Jesús, yo ya no quiero vivir para este mundo. Ahora quiero vivir para ti. Y yo sé, Señor, que tú me cuidarás, que tú proveerás para que yo predique el Evangelio, para que predique en mi casa, en mi familia, en mi trabajo. Yo sé, ahora entiendo, que tú me das el Evangelio para que yo lo lleve al mundo perdido y que haga discípulos. Y quiero hacer este compromiso contigo, Señor Jesús. Quiero tomar esta decisión. Quiero que me prepares para esta tarea importante, Señor Jesús. Pero enséñame a seguirte. Enséñame a vivir para ti. Enséñame a confiar en ti, Dios. Enséñame a poder entregarme y confiar por completo, Señor Jesús. Ahí, mientras estás orando, si Dios te ha hablado a través de su palabra en esta noche, es momento de obedecer. Si has aceptado hoy a Cristo como tu Señor y Salvador para que te haga un discípulo de Él, has hecho esta oración de entregar por primera vez tu vida, yo quisiera que levantes tu mano para poder orar por ti y para que alguien se acerque a ti y te pueda aconsejar. ¿Habrá alguien que haya hecho esta decisión de obedecer? Ahora me dirijo a aquel que ya conoce de Cristo, pero está dando ese paso de obediencia,
de ser un discípulo que vive con el corazón, con el alma, con la mente y con todo su ser. ¿Estás dando ese paso de obediencia? ¿Hace tiempo que no has hecho un discípulo? El Señor te llama a que te esfuerces en esto. Padre amado, Dios bendito, gracias por tu palabra que ha sido enseñada en esta noche. Gracias porque tú nos enseñas lo que quieres, lo que demandas de nosotros. ¿Qué significa ser discípulo? Una persona que te sigue con la mente, con el corazón, con todo nuestro ser, para poder y cumplir la misión que nos has dado, de enseñar tu palabra, Señor. Y que cada hombre, mujer que en esta noche está tomando esta decisión, mi Señor, oramos toda la iglesia, ora por ellos, para que se levanten a ser discípulos, para que se comprometan a llevar su discipulado y para que se unan a la iglesia a predicar tu palabra, mi Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dios le bendiga, hermanos.